Muy buenos días, hermanos. En esta linda y fresca mañana les doy la bienvenida a su servicio dominical de Iglesia Elim Bruselas y le voy a invitar a que pueda buscar en sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 12, el versículo 1 y 2. Y vamos a leer y dice de la siguiente manera: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos míos, sabemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos en donde las pruebas vienen a nuestras vidas, no solo por la crisis y la situación que estamos viviendo en este momento, sino por todo lo que en la sociedad ha estado ocurriendo. Entonces, la Biblia nos invita a que no nos conformemos al pensamiento de este mundo, sino que siempre estemos en constante renovación espiritual. Que el Señor pueda renovar a través de su Espíritu Santo nuestras vidas para que siempre estemos alertas y para que siempre estemos conocedores de su voluntad. Yo le invito en esta mañana, desde comenzar el servicio, que podamos orar y podamos poner en las manos del Señor este servicio y que podamos poner nuestros corazones a disposición del Señor. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por una vez más darnos la oportunidad, un domingo más, de poder estar reunidos en nuestras casas, ya sea con nuestra familia, pero de una manera virtual también con todos los hermanos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que esta mañana tú te manifiestes con poder en nuestras vidas, Señor. Que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones a través de tu palabra. Que también los cantos que vamos a entonar sean de bendición para nuestras vidas y que podamos con nuestros corazones alabarte, bendecirte y adorarte como tú te lo mereces, Señor. Quédate con nosotros y bendice este servicio de principio hasta el final, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le invito, hermano, a que pueda alabar y adorar el nombre del Señor con todos nosotros. Hemos venido a cantar, hemos venido a exaltar, hemos venido a adorar al Rey. Hemos venido a cantar, hemos venido a exaltar, hemos venido a adorar al Rey. Hemos venido a cantar, hemos venido a exaltar, hemos venido a adorar al Rey. Hemos venido a cantar, hemos venido a exaltar, hemos venido a adorar al Rey. Hoy traemos alabanzas a ti, nos gozamos ante ti. Mereces toda la gloria, mereces
Mereces toda la gloria, mereces todo el honor, mereces toda alabanza, mi Señor. Mereces toda la gloria, mereces todo el honor, mereces toda alabanza, mi Señor. Mereces toda la gloria, mereces todo el honor, mereces toda alabanza, mi Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de alabarte y de adorarte hoy. Pensando en ti, me encuentro hoy al recordar tu bondad hacia mí y entender tu amor por mí y tu sangre derramada en esa cruz. ¿Cómo fue que sufriste tanto? ¿Cómo fue que me amaste tanto? ¿Cómo fue que en esa cruz tú entregaste todo? Pensando en ti, me encuentro hoy, recordar tu bondad hacia mí y entender tu amor por mí y tu sangre derramada en esa cruz. ¿Cómo fue que sufriste tanto? ¿Cómo fue que me amaste tanto? ¿Cómo fue que en esa cruz tú entregaste todo? Fue por amor por mí, fue por amor por mí, fue por amor.
entregaste todo por mí. Tu inmenso amor, Jesús. Fue por amor que tú entregaste todo por mí. Fue por amor que tú entregaste todo por mí. Fue por amor. Tu inmenso amor, Señor. Fue por amor. Fue por amor que tú entregaste todo por mí. Todo por mí. Todo por mí. Muy buenos días, hermanos, hermanas, amigos y amigas de Misión Cristiana Link en Bruselas, Bélgica. Una vez más es un privilegio, una alegría poder acercarnos a ustedes a través de este medio virtual y poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a comenzar el capítulo 10 del Evangelio de Marcos. Ya poco a poco estamos avanzando en el estudio expositivo de este Evangelio tan precioso de la palabra de Dios. Y como lo he mencionado, comenzamos el día de hoy meditando en el capítulo 10. Así que vamos a leer de ese capítulo 10, versículo 1 al 12, que dice de la siguiente manera. Jesús partió de aquel lugar y se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Otra vez se le reunieron las multitudes y, como era su costumbre, les enseñaba. En eso, unos fariseos se le acercaron y, para ponerlo a prueba, le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? ¿Qué le mandó Moisés?, replicó Jesús. Moisés permitió que un hombre le escribiera un certificado de divorcio y la despidiera, contestaron ellos. Esa ley la escribió Moisés para ustedes por lo obstinados que son, aclaró Jesús. Pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Vueltos a casa, los discípulos le preguntaron a Jesús sobre este asunto. El que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera, respondió. Y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. Amén. En nuestro estudio del día de hoy, el capítulo 10 de este Evangelio de Marcos, vemos el relato de un nuevo viaje que Jesús va a hacer en compañía de sus discípulos. Y el versículo 1 nos dice de que Jesús parte de aquel lugar, muy probablemente la región de Galilea, en particular la ciudad de Capernaum, y se va a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Ahora, muchos comentaristas mencionan de que este es el último momento o el último viaje que Jesús está haciendo en la región de Judea y en particular en la ciudad de Jerusalén. Pero el pasaje nos menciona que Jesús no sigue el camino que normalmente podía haber seguido, sino que se va por el otro lado del río Jordán, por la región de Perea. Y estando en la región de Perea, el pasaje nos dice de que otra vez se le reunieron las multitudes y, como era su costumbre, Jesús comenzó a enseñarles. O sea que probablemente cientos o probablemente miles de personas llegaron a enterarse que Jesús estaba por esos lugares y salieron a su encuentro, y Jesús los atiende enseñándoles la palabra de Dios. El versículo 2 menciona de que dentro de esa gran multitud de personas habían algunos fariseos. Ahora, llegada a esta altura de la narración de Marcos, nosotros sabemos de que sean los fariseos, o sean los escribas o los maestros de la ley, durante mucho tiempo han estado al acecho de la persona de Jesús.
de manera constante, de manera hostil, han estado buscando algo que pudieran utilizar en contra del Señor. Y eso se iba acrecentando a medida que iba pasando el tiempo. ¿Por qué? Porque Jesús cada vez se hacía, era aceptado por las personas y cada día era más popular, ¿cierto? Entonces, como lo menciono, el propósito que ellos tenían no era en realidad poder aprender o escuchar algo que Jesús pudiera decir, sino ellos querían encontrar una razón para poder condenarlo a muerte, o si no, poder encarcelarlo de tal manera de que ya no tuviera más contacto con las personas. Vamos a explicar más adelante de una manera más amplia el encuentro que Jesús tiene con los fariseos, pero por el momento podemos decir que no se acercaron con una buena intención, nunca la tuvieron. Lo único que querían era traer a la escena un tema que era muy controversial en ese tiempo y que con los propósitos que ellos tenían de poder encontrar a Jesús o hacerlo caer en una trampa, ellos tocan el tema del divorcio. Ahora, en la época de Jesús, el divorcio era un problema muy serio, era muy común. ¿Por qué? Porque los hombres podían divorciarse de sus esposas sin importar la razón que fuera. Si a un hombre no le gustaba, por ejemplo, alguna cosa de su mujer, podía divorciarse inmediatamente por ello. Cualquier cosa desagradable que un hombre encontrara en su esposa podía ser utilizado como una causa aceptable legalmente para que se divorciara de ella. Ahora, en ese tiempo, como en todos los tiempos, el divorcio había devastado la ciudad o la nación de Israel, ya que había una gran cantidad de mujeres y de niños que habían quedado desamparados, sin el sustento ni moral, ni familiar, ni social, ni económico que le brindaba el poder estar en un hogar bien constituido. Y ellos sabían más que nadie cuáles eran las terribles consecuencias del divorcio. De la misma manera, el divorcio sigue siendo un grave problema en nuestro tiempo, en nuestra sociedad. La tragedia humana que provocan los divorcios son inconmensurables, no se pueden enumerar, no se pueden contar. Cuando una pareja de esposos decide divorciarse, no solamente sufre las consecuencias de su decisión, sino que son afectados, son dañados profundamente en sus vidas. Ahora, si uno también toma en cuenta el hecho de que la gran mayoría de personas que se divorcian, de parejas que se divorcian, tienen hijos, el número de personas que sufren a causa de los divorcios aumenta. Si uno tiene en cuenta ahora las familias extensas, tanto del esposo como de la esposa, que también sufren su dosis de dolor, vemos cómo el número de personas afectadas aumenta exponencialmente. Ya no se diga de los amigos, los conocidos que también se ven afectados. Sea como sea, el divorcio, cuando realmente llega a la vida o es experimentado en una pareja, no deja indemne a nadie. Es realmente algo que va a afectar profundamente las relaciones entre las personas. Debido a eso es que la respuesta de Jesús ante esta pregunta que le hacen los fariseos sobre el divorcio es muy importante para nosotros. Para nosotros como creyentes, y no solamente para nosotros como creyentes, sino también para todos aquellos que no conocen a Dios. Debido al hecho de que el divorcio hoy en día es rampante en todo el mundo, es muy importante que nosotros tengamos una perspectiva correcta de las cosas. ¿Qué es lo que la palabra de Dios enseña? Ahora, he dicho de que la tasa de divorcios está aumentando de manera alarmante en el mundo, pero también lo está haciendo en la iglesia. Y es por eso de que debemos nosotros de considerar cuáles son las consecuencias del divorcio de una manera realista y sobre todo de una manera bíblica. Ahora, desde el punto de vista sociológico y aún legal, la familia ha sido definida como el núcleo fundamental de la sociedad. Eso significa que la unidad familiar es la pieza central de la sociedad y aún más podríamos también nosotros incluir a la iglesia. Si las familias siguen siendo destruidas por el divorcio como lo está haciendo ahora,
eso va a afectar profundamente a la sociedad. Y nosotros lo vemos como las sociedades son afectadas, ya sea dentro de lo social, lo moral, lo económico, por el divorcio, sino que también mencioné a la iglesia, porque el hecho de que en la iglesia cristiana, según las estadísticas, las tasas de divorcio se encuentran al mismo nivel que los divorcios en personas no creyentes, es realmente preocupante. Porque como lo he mencionado, la sociedad, o la familia, perdón, es definida como el núcleo fundamental de la sociedad, pero también podríamos decir que la familia es el núcleo fundamental también de la iglesia. Entonces, si los divorcios se siguen dando y siguen aumentando en los matrimonios cristianos de la manera que lo está haciendo ahora, entonces eso va a tener repercusiones sobre la iglesia, porque la iglesia no va a poder fortalecerse, no va a desarrollarse como debería de ser. El divorcio es algo que obstaculiza el crecimiento y el fortalecimiento de la iglesia, y no solamente eso, sino que también impide el avance consistente del evangelio en los lugares donde aquella iglesia o las iglesias cristianas están establecidas. Entonces es un problema muy grave, que enfrenta no solamente la iglesia, que enfrenta a nuestra sociedad, y nosotros lo sabemos. Y en honor a la verdad podríamos decir que el mayor problema que tiene la sociedad no es tanto la delincuencia, no es tanto los crímenes, que son graves, eso sí, son graves. No es el problema de las drogas, no es el problema del alcohol, no es el problema de racismo, la discriminación. Ojo que no estoy disminuyendo la gravedad de ellos, estoy solamente queriendo decir que el mayor problema que tiene nuestra sociedad es el problema del divorcio. El divorcio y la ruptura de la familia que hemos experimentado en la década de los 60, básicamente es el mayor catalizador de todos los problemas que ahora nosotros enfrentamos como sociedad. Podemos extendernos de una manera mucho más amplia en esto, pero por razones de estudio vamos a tener que dejarlo ahí. Solamente quiero mencionar que realmente el divorcio es un gran problema a nivel social y es un gran problema a nivel espiritual también, si lo queremos aplicar a la iglesia. Ahora, es muy probable que esta mañana hay algunas personas que estén participando de este estudio bíblico y que, ya sea de manera directa o indirecta, han experimentado la tragedia del divorcio. Cuando digo de manera directa, estoy hablando de personas que en algún momento tomaron la decisión de divorciarse por razones X o las razones que ellos hayan considerado. Y cuando digo de manera indirecta, estoy hablando acerca de la situación que viven los hijos en un matrimonio que se divorcia, o los padres de la pareja, que también son afectados por eso, ¿cierto? Solamente este tipo de personas conocen el dolor, conocen la vergüenza, conocen la confusión que conlleva el divorcio. Y en realidad, esta mañana el objetivo no es tanto el de poder criticar a las personas que hayan tomado esa decisión, tampoco es juzgar las razones por las cuales hicieron. El propósito no es herir más los corazones que ya bastante heridos han sido por el divorcio. Sin embargo, tenemos que mencionar que debemos ser responsables en la manera como enfrentamos este tema. Aquellos que predicamos la palabra de Dios tenemos la responsabilidad de poder establecer lo que la palabra de Dios o lo que la verdad bíblica menciona. Y esto es por encima de nuestros criterios, por encima de nuestras creencias, sin importar lo que las personas puedan creer o puedan considerar. Lo que prima siempre es el consejo de la palabra de Dios. Ahora, en ese sentido, si nosotros consideramos la respuesta que Jesús dio a las personas que estaban en este momento presentes, nos podemos dar cuenta de que Jesús no responde con la idea de poder agradar a aquellos que estaban alrededor de él. Al igual que en estos días, en los tiempos de Jesús, ya lo he mencionado, el divorcio era un problema muy grave. Era un tema muy controversial.
Y Jesús sabía muy bien que la nación de Israel estaba dividida en cuanto a este tema. Pero a pesar de eso, el Señor aprovecha esta oportunidad para poder dar a conocer la perspectiva correcta de las cosas. Jesús da a conocer cuál es la opinión de Dios. Él da a conocer qué es lo que realmente Dios quería cuando estableció o instituyó el matrimonio. Jesús no busca, como lo menciono, agradar a las personas. Jesús quiere que realmente la gente entienda qué es lo que, cuál fue la intención primera y qué es lo que la palabra de Dios enseña a eso. Así que lo que nosotros vemos es de que ese tema del divorcio vamos a desarrollarlo de la misma perspectiva que Jesús lo presenta. Y lo vamos a desarrollar de la perspectiva de Dios. Eso no significa de que busquemos, como lo he mencionado, causar más dolor. Podemos hacerlo de una manera muy respetable, podemos hacerlo de una manera muy amorosa, pero siempre tenemos que tener en cuenta lo que la palabra de Dios enseña. Y lo que Dios dice es lo que prima, por encima de nuestras opiniones, por encima de nuestros criterios. La verdad bíblica es la que permanece. Ahora, como le he dicho, quizás no todos van a estar de acuerdo con lo que voy a decir, ni tampoco van a encontrar respuesta a todas las preguntas que puedan tener. Pero mi responsabilidad y la responsabilidad de todo predicador es ser fiel a la palabra de Dios. Y vamos a ver lo que la Biblia dice con respecto a este tema tan importante para nosotros. Vamos a rápidamente ver el ataque que Jesús recibe de parte de los fariseos. En el versículo 2 dice, en eso unos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? Como ya le he mencionado, esta no es la primera ni tampoco será la última vez que este grupo de personas, los fariseos, se van a acercar a Jesús para poder atacarlo. Marcos tiene mucho cuidado en señalar cuál es el motivo que los atrajo o que los llevó a acercarse a Jesús. En realidad a los fariseos no les importaba conocer la opinión de Jesús acerca del divorcio. Lo que ellos estaban tratando de hacer es tenderle una trampa. Eso es lo que dice el pasaje. Vinieron para ponerle a prueba. Ahora, la palabra griega que es utilizada en este momento hace referencia a que ellos estaban tratando de provocar problemas, tratando de provocar que Jesús dijera algo que realmente lo pusiera en una situación incómoda. La hostilidad que estas personas tenían contra Jesús se había intensificado de tal manera que ya llegado este momento, los fariseos buscaban algo no para contrarrestar, no para ridiculizar a Jesús o para desvirtuar sus palabras, ya lo hacían con la intención de buscar una excusa para matarlo. Así que lo que ellos hacen es elegir una cuestión muy controvertida, muy controvertida, que seguramente iba a suscitar mucho interés de parte de las personas que estaban rodeándolo, y era la eterna cuestión del divorcio, ¿cierto? Y vemos cómo ellos le hacen una pregunta capciosa, una pregunta con doble finalidad. Y la pregunta es si es de que estaba permitido que un hombre se divorcie de su esposa. Ahora, teniendo en cuenta la respuesta que Jesús daría, nosotros podemos ver diferentes escenarios que podían presentarse y que podrían ser utilizados por los fariseos para poder acusar a Jesús y poder eliminar o poder, para poder acusarlo de blasfemia y aún llevarlo a la muerte. El primer escenario tiene que ver con el lugar donde se encuentra Jesús. Porque de acuerdo a lo que nosotros hemos visto, se encuentra en el territorio de Perea, y que era uno de los territorios que estaba bajo el control de Herodes Antipas. Y Herodes Antipas no es nadie más que aquel que mandó a ejecutar a Juan el Bautista por la simple razón de que Juan se enfrentó a él por su problema de adulterio, por su pecado adulterio.
Entonces, el hecho estaba en que si Jesús hacía una declaración contundente sobre el pecado del adulterio o sobre el divorcio, diciendo que era pecaminoso, los fariseos iban a tener una valiosa oportunidad para poder acusar a Jesús ante Herodes Antipas y que éste provocara que Jesús o mandara que Jesús lo encarcelaran o, por qué no, decapitarlo como lo había hecho con Juan. Entonces, dependiendo de la respuesta de Jesús, esa es una de las posibilidades que se presentaba. Hay otro escenario también, y es de que si Jesús hubiera hecho alguna declaración sobre que la ley de Moisés no tenía autoridad y por lo tanto sus pronunciamientos sobre el matrimonio y el divorcio no eran vinculantes, entonces nuevamente los fariseos iban a tener otra oportunidad de poder hacer arrestar a Jesús por blasfemia contra Moisés y contra la ley de Moisés. Entonces, había otro escenario más que podía presentarse, y es de que si Jesús hubiese afirmado que el divorcio no era permitido, entonces los fariseos podían acusarlo nuevamente de blasfemar contra la ley, porque la ley enseñaba que el divorcio estaba permitido, y de manera muy particular o muy precisa en el libro de Deuteronomio capítulo 24, el versículo 1 al 4. Ya lo vamos a ver dentro de un momento. Otro argumento que era muy probable que pudiera haber sido utilizado por los fariseos para acusar a Jesús radica en el hecho de que si Jesús hubiese tomado una posición por una de las dos corrientes de pensamiento que existían en ese momento sobre el divorcio, entonces realmente podían hacer que sus discípulos, sus seguidores, pudieran dividirse. Ahora, en la época de Jesús, dos escuelas básicas de pensamiento se habían formado alrededor de este tema del divorcio. Y no solamente se habían formado, sino que se habían arraigado en Israel. Dos rabinos muy conocidos o muy famosos habían transmitido sus respectivas enseñanzas sobre el divorcio, y la mayoría de la gente en Israel seguía a uno de estos dos maestros. Ahora, uno de estos maestros era un hombre llamado Shammai, y él enseñaba que la única razón legal por la cual una persona podía divorciarse era el adulterio. Ahora, la ley ordenaba que a los adúlteros, en el libro de Levítico, capítulo 20, que los adúlteros se les apedreara, pero en el periodo de Jesús, o en el periodo del Nuevo Testamento, la lapidación por adulterio estaba prohibida, y en lugar de lapidar a una persona, lo que se promovía era darle una carta, un certificado de divorcio, como nosotros lo leemos en este pasaje. Entonces, el problema del adulterio ya no era la lapidación, sino que el problema del adulterio era poder darle una carta de divorcio a la persona, o solucionar el problema con una carta de divorcio. Ahora, es muy importante remarcar de que solamente el hombre podía solicitar el divorcio. Ya lo voy a mencionar nuevamente después, pero las mujeres no tenían o no podían divorciarse de sus maridos independientemente de las razones que tuvieran. Entonces, las enseñanzas de este rabino llamado Shammai eran seguidas por una pequeña minoría de la población y de los líderes religiosos, y ya vamos a ver por qué. ¿Por qué? Porque el otro rabino, que tenía también otra enseñanza sobre el divorcio, era el rabino Hillel. Y Hillel tenía una visión muy liberal del divorcio. Él enseñaba que un hombre podía divorciarse de su mujer por cualquier motivo. Si ella, por ejemplo, se soltaba el cabello en público, eso podía ser una razón de divorcio. Si la veían hablando con otro hombre, que era muy mal visto en ese tiempo, eso podía también ser una causal de divorcio. Si la mujer arruinaba la comida que estaba preparando, o si le echaba demasiada sal, eso también era una causal de divorcio. Si la esposa hablaba mal de su suegra, si no podía engendrar hijos, incluso si su marido veía a su mujer o veía a una mujer más bonita que la que él tenía, eso también podía ser una razón para poder divorciarse. Ahora, como podemos ver, entre estas dos posiciones o estas dos enseñanzas que tenía, el rabino Shammai y el rabino Hillel, la más popular es la segunda. ¿Por qué? Porque básicamente la gente adoptó esta posición porque era lo que más les convenía.
Entonces, entre el liderazgo de Israel era la posición que ellos más aceptaban. Claro, porque el liderazgo de Israel era masculino, ¿cierto? Lo irónico de todo esto es que los fariseos seguían las enseñanzas de Hillel. O sea que los fariseos eran de los primeros que encontraban la menor causa para poder divorciarse de sus esposas. Y como nosotros lo vemos, esto queda claro en el relato de Mateo, de este mismo encuentro que ocurre en Marcos 10 y ocurre también en Mateo 19, capítulo 19, donde los fariseos le preguntan, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Ahora, si Jesús hubiese tomado partido por una de las dos corrientes de enseñanza o por alguno de los dos grupos, de seguro que los fariseos hubiesen logrado dividir a los seguidores de Jesús. Y dividiendo a los seguidores de Jesús hubiesen provocado realmente una situación muy complicada para el Señor. Ahora, el último de los escenarios es que las multitudes, en su mayoría, ellos creían en la santidad del matrimonio. Y muchos de ellos veían las horribles consecuencias del divorcio en sus vidas, en la vida de las personas que conocían. Ahora, si Jesús decía algo que socavaba la santidad del matrimonio o la familia, o si Jesús decía algo que fomentaba el divorcio, los fariseos podían haber utilizado esa situación para incitar a la multitud y hacer que lo apedrearan. O sea que lo que nosotros vemos es de que cualquiera de estos escenarios podían haberse dado si es que Jesús no hubiese respondido de la manera como lo hizo. Ahora, cualquiera que hayan sido las intenciones ocultas de los fariseos, estos hombres, como lo mencioné, no estaban interesados en conocer la verdad. No querían saber cuál era la perspectiva de Dios, qué es lo que realmente la palabra de Dios enseña. Ellos querían solamente provocar que Jesús dijera algo que lo incrimine y que lo pudieran utilizar en su contra, para que lo maten o lo encarcelen, ¿cierto? Ahora, hay mucha gente que de una u otra manera es similar a estos fariseos hoy en día. Porque hay muchas personas que no le importan la verdad. Uno puede estar hablando de un tema tan importante como este e ignorarlo totalmente. Ignorarlo totalmente porque lo único que quieren es justificar su pecado, el estilo de vida pecaminoso que llevan, ¿cierto? O porque quieren aferrarse a sus tradiciones o a sus creencias. Al final, no importa tanto lo que usted o yo creamos con respecto a este o cualquier tema. Lo que importa es lo que Dios dice al respecto. Así que nuestras opiniones van a morirse en el momento que nosotros nos muramos. Pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Eso es lo que dice la Escritura. Así que lo que cuenta es lo que Dios realmente menciona. Ahora, del versículo 3 hasta el versículo 5, porque yo creo que eso es lo único que vamos a poder meditar el día de hoy, dice lo siguiente: ¿qué les mandó Moisés?, replicó Jesús. Moisés permitió que un hombre le escribiera un certificado de divorcio y la despidiera, contestaron ellos. Esa ley la escribió Moisés para ustedes por los obstinados que son, aclaró Jesús. Ahora, en su respuesta, Jesús desarrolla dos argumentos muy importantes. En primer lugar, se remonta a lo que Moisés había dicho y habla acerca del divorcio tal y como Moisés lo legisló. Pero en segundo lugar, Jesús se remonta aún más atrás del tiempo de Moisés. Se remonta al tiempo de la creación. Así que vamos a ver primeramente lo que dice sobre Moisés. Dice Jesús, ¿qué les mandó Moisés? Y ellos responden, Moisés permitió que un hombre le escribiera un certificado de divorcio y la despidiera. Ahora, observemos que Jesús no se limita a responder a estos fariseos apoyándose en su propia autoridad, sino que básicamente lo que hace Jesús es remitirlos a Moisés. Eso significa que Jesús lo que está haciendo es defender la autoridad de las Escrituras. Y en realidad Jesús siempre lo hizo, porque siempre se refirió al Antiguo Testamento como un libro que tiene respuestas a las más grandes necesidades que tienen los hombres. Y eso es así para toda la Biblia.
O sea que si alguna persona quiere encontrar alguna respuesta a las más grandes interrogantes que tenga sobre su vida, su existencia, sobre las situaciones que está viviendo, la palabra de Dios tiene todo lo necesario para que llegue a saber o para que llegue a obtener la respuesta. Entonces Jesús siempre se refirió al Antiguo Testamento como un libro que tenía las respuestas necesarias, como un libro que tenía la autoridad era la autoridad para la vida de las personas. Es por eso que con frecuencia Jesús siempre citaba esta frase, escrito está, y se remitía a la ley de Moisés o se remitía al Antiguo Testamento. Incluso en el conocido Sermón del Monte, nosotros vemos cómo Jesús dijo que no había venido para anular la ley, sino que Él vino para cumplirla. Y advirtió que cualquiera que intentara invalidar la ley o cambiar lo que decía, iba a sufrir las consecuencias. Es por eso que envió a los fariseos de vuelta a Moisés para que ellos pudieran considerar cuidadosamente lo que Moisés había dicho. Pero no solamente eso, sino que Jesús lo que hace en este momento es aclarar la ley, ¿cierto? Es decirle que a los fariseos que ellos están interpretando mal la ley de Moisés y está revelando algo también que la ley no decía. Y que en este pasaje sí lo menciona. O sea que nos está dando la razón por la cual Moisés permite el divorcio. Y esta razón es una declaración muy significativa que vamos a analizar muy de cerca. ¿Por qué? Porque nuestro Señor va detrás de la declaración que se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 24. Y dice, esa ley se escribió o la escribió Moisés para ustedes por lo obstinados que son. En otras versiones de la Biblia, el pasaje que nosotros leemos en este momento dice que esa ley fue dada por Moisés por la dureza de los corazones de los hombres. Eso significa que Moisés tuvo que legislar el tema del divorcio no porque fuera el ideal de Dios para solucionar los problemas en el matrimonio, sino más bien porque los corazones de los hombres estaban endurecidos. Ahora, Jesús sabía lo que estas personas creían sobre este tema. Sabía que la mayoría de ellos se habían casado una y muchas veces, porque muchas veces se habían divorciado. Jesús sabía que ellos eran culpables ante los ojos de Dios. Sabía que seguían las enseñanzas liberales de este rabino que nosotros hemos mencionado, llamado Hillel, es decir, que se divorcien por cualquier motivo, ¿cierto? Pero sobre todo, también sabía que las opiniones de los hombres son irrelevantes. O sea, que sus opiniones, sus creencias no importaban. Por eso Jesús centra la cuestión o va a responder a través de lo que la palabra de Dios dice. Ahora, los fariseos, como dije, basan su argumento en el pasaje que se encuentra en el capítulo 24 del libro de Deuteronomio, versículo 1 al 4, que dice de la siguiente manera: si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Una vez que ella salga de la casa, podrá casarse con otro hombre. Si ocurre que el segundo esposo le toma aversión y también le extiende un certificado de divorcio y la despide de su casa, o si el segundo esposo muere, el primer esposo no podrá casarse con ella de nuevo, pues habrá quedado impura. Eso sería abominable a los ojos del Señor. No perviertas la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. Ahora, ese es básicamente el pasaje al cual Jesús está haciendo referencia cuando le dice a los fariseos, bueno, vamos a remitirnos a lo que Moisés dijo. Vamos a ver algunos detalles que son muy interesantes sobre este pasaje. En primer lugar, el divorcio es presentado en este pasaje como un derecho que es otorgado a los hombres. ¿Por qué? Porque la ley judía no reconocía el derecho de la mujer a iniciar el proceso de divorcio. O sea, entre los judíos, una mujer no podía pedir divorcio, pero era muy popular que los hombres, por cualquier razón que ellos consideraran, pidieran el divorcio. Entonces, ahora, eso era en la ley judía, pero en la ley romana, es decir, en la ley que estaba vigente en la época en que Marcos escribe este evangelio, sí lo permitía. O sea, sí permitía, la ley romana sí permitía que las mujeres también se divorciaran. Ahora, en segundo lugar, lo que se pretendía con esta ley no era imponer el divorcio. O sea, cuando Moisés escribe
esas palabras o legisla de esta manera en el capítulo 24 del libro de Deuteronomio, o sea que no escribe o establece una ley para que realmente se impusiera el divorcio como la solución o la única solución a los problemas en el matrimonio. Ahora, la mayoría de los judíos interpretaban este pasaje como una enseñanza de que el divorcio era una obligación. Pero una lectura cuidadosa de estos versículos nos van a mostrar que realmente Moisés no ordena, no recomienda, no sugiere, ni siquiera sanciona el divorcio. Ese es el segundo detalle. El tercer detalle, esos versículos fueron dados para regular una situación que se había salido ya de control. O sea, el problema del divorcio, del trato abusivo que los hombres tenían con las mujeres, era algo que se había dado no solamente en el tiempo de Moisés, sino que también era una situación crítica en el tiempo de Jesús. Eso lo he mencionado. Ahora, Dios hubiese preferido que los israelitas no se divorciaran. Pero Dios también sabía que de una u otra manera ellos lo iban a hacer. Así que Moisés proporciona una forma en la cual las mujeres estuvieran al menos protegidas hasta cierto punto por el requisito de un certificado de divorcio para tener un divorcio legal de sus maridos. O sea que, dicho de otra manera, la razón por la que se dio esta ley fue básicamente para proteger a las mujeres por la dureza de los corazones de los hombres. Jesús lo está diciendo. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, Jesús señala muy claramente que podría ocurrir un divorcio, pero que eso solamente era una muestra del problema real en matrimonio. Y el problema real en el matrimonio es la dureza del corazón. Es verdad que ahora las personas se divorcian por razones como la incompatibilidad de caracteres, o porque el amor se ha apagado, o porque tienen diferentes proyectos de vida, porque no consideraron correctamente la decisión que tomaron, porque estaban muy jóvenes. O sea, la gente puede poner las excusas que quiera, pero todas esas se resumen en lo que Jesús dijo. Y es la dureza del corazón de las personas. Y eso es lo que hace la ley, ¿cierto?, de Moisés. Lo que la ley está mostrando en este momento es revelar el pecado, la raíz del pecado en el corazón. Ahora, Pablo nos dice que por la ley nosotros podemos llegar a conocer o ser conscientes del pecado que hay en nuestras vidas. Así que la ley de Moisés, o Moisés al dar las leyes relativas al matrimonio, también da permiso para el divorcio con el fin de hacer visible cuál era el problema real en el matrimonio o en una familia. Y lo que ocurría era evidentemente la dureza del corazón. Los corazones estaban duros y por eso surgió el divorcio. Pero nuevamente lo repito, no porque fuera el ideal de Dios, no porque realmente fuera la solución definitiva y única que Dios tuviera. Dios permite el divorcio a través de Moisés porque básicamente los corazones de las personas eran obstinados, duros. No iban a dar su brazo a torcer en la posición que ellos tienen, como es el caso de muchas personas también cuando llegan al matrimonio, al divorcio. Entonces, la raíz del problema, según Jesús, es esto. Y un divorcio, o todo divorcio, ocurre porque hay pecado en los corazones de una o de ambas partes involucradas. Independientemente de las razones de un divorcio, siempre hay pecado en el corazón. Siempre hay pecado en el corazón. Una o ambas partes están involucradas. Son culpables de alguna dureza de corazón. O una o ambas partes no se arrepienten de sus pecados ni perdonan a la otra. El hecho de haber provocado el divorcio por alguna razón, por infidelidad, por adulterio,
Eso es sinónimo de dureza de corazón. El hecho de que la otra persona ofendida no haya perdonado, no haya dado una oportunidad, aunque parezca muy fácil decirlo que hacerlo, también demuestra esa dureza de corazón. Tanto la persona que no se arrepiente como la persona que no perdona son cosas que realmente, o que no perdona, son situaciones que Dios no acepta y que su palabra nos pide que nosotros podamos reconsiderar. Así que, ¿qué es un corazón endurecido? Para poder definir lo que es un corazón endurecido, veámoslo desde el punto de vista contrario, ¿cierto? Lo contrario a un corazón endurecido es un corazón ablandado, es un corazón enternecido, es un corazón gentil, abierto. En muchos pasajes de la Biblia aparece la frase dureza de corazón. Y se nos advierte que nosotros no debemos dejar que nuestro corazón se endurezca en ningún momento. Hay una historia en el Antiguo Testamento, de manera muy particular en el libro del Éxodo, que habla acerca de este problema que vivió alguien, una persona. El libro del Éxodo nos relata el momento cuando Moisés fue enviado al faraón para pedirle de parte de Dios que dejara en libertad a su pueblo. Ahora, el libro del Éxodo nos dice que cuando el faraón escuchó estas palabras, endureció su corazón. Eso lo vemos en el capítulo 8, en el capítulo 9 y en el capítulo 10. Y para hacerlo mucho más sencillo la comprensión, es el momento en el cual ocurren las 10 plagas sobre Egipto. Usted puede leer esos pasajes y puede encontrar cómo Faraón va endureciendo cada vez más su corazón. Ahora, ¿qué significa eso? Significa de que Faraón determinó o decidió ignorar la voz de Dios, ignorar la palabra de Dios, ignorar el mandamiento de Dios. Significa que el Faraón determinó manejar la situación a su manera. Y cuando una persona decide ignorar la palabra de Dios y cuando una persona decide hacer las cosas a su manera, lo único que está demostrando es la dureza de su corazón. Cuando uno determina que va a manejar por sí mismo una situación y no presta ninguna atención a lo que Dios dice al respecto, está endureciendo su corazón. Y eso es lo que les pasaba a los matrimonios en el tiempo en que Jesús se encontraba diciendo estas palabras. Y eso también es lo que realmente ocurre en todos los tiempos. Según Moisés, un marido podía ver algo que le desagradara en su mujer, alguna indecencia, lo que sea. Moisés no especifica qué podía hacer. Evidentemente solamente era algo desagradable para el marido, algo en su mujer que no le gustaba. Y Moisés dijo que debido a ello, para dejar en claro cuál era la actitud del marido, es decir, la dureza de corazón que había en su marido. O sea que la carta de divorcio o el certificado de divorcio era algo que demostraba la dureza que había en el corazón de aquel marido o esposo que por cualquier razón decidía divorciarse de su mujer. Entonces, eso es lo que revelaba la actitud, ¿cierto?, del esposo o del marido. Ahora, ¿cuál es la actitud que podían ellos tener? Que un hombre que busca divorciarse de su esposa, de acuerdo a como Moisés lo presenta, ¿cuál es la actitud que podía él tener? Bueno, sería la actitud que todos sentiríamos naturalmente, ¿cierto? Todos podemos identificarnos con eso, porque sabemos cómo nos sentimos cuando nos encontramos o cuando encontramos algo ofensivo o algo desagradable en otra persona. ¿Qué queremos hacer cuando encontramos algo desagradable en alguna persona? Lo que hacemos es criticar, es quejarnos, incluso atacamos a la persona, la evitamos o la rechazamos. Ese es el sentimiento natural que hay en el corazón cuando encontramos algo ofensivo, algo que no nos gusta o nos desagrada en otra persona. Nos oponemos, protestamos, menospreciamos de alguna manera, rechazamos a esa persona. Y es por eso que ocurría en los matrimonios. Esto es lo que ocurría, en los matrimonios, ¿cierto? Los esposos trataban a sus esposas con desprecio,
por algo que encontraban en ellas que no les gustaba. Ya le he dicho, podía ser por cuestiones tan vanas como el hecho de que no supiera cocinar o estuviera hablando con otro varón. Cosas tan ridículas como esa. Es por eso que Dios a través de Moisés permite que se diera carta de divorcio, pero no porque fuera su voluntad perfecta. Esto es algo que forma parte de la voluntad permisiva de Dios, pero es porque quería resguardar la seguridad de las mujeres y de los niños que pudieran haber producto de ese matrimonio. Ahora, yo creo que este es un buen momento para poder detener este estudio el día de hoy. Pero, ¿cómo podemos concluir las cosas o cómo podemos aplicar las cosas que hemos meditado el día de hoy? ¿Cómo lo podemos hacer? Es posible que, como lo mencioné, que algunas personas que nos están viendo hayan pasado por el divorcio, hayan tenido que afrontar la tragedia y las trágicas consecuencias del divorcio, y muy probablemente por causa de algún adulterio que ha habido en medio. Como lo mencioné, no es la intención el poder imponer algún sentimiento de condena a nadie, pero sí es necesario dejar en claro lo que Jesús dijo con respecto al divorcio. Y Jesús dijo que el divorcio es un pecado, sin ningún tipo de peros. Es un pecado. ¿Por qué? Porque el divorcio es una violación de la intención de Dios cuando estableció el matrimonio. Siempre lo ha sido, siempre lo es y siempre lo será. Y no solamente eso, sino que también siempre implica la dureza del corazón. Pero gracias a Dios, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Y podemos nosotros acceder al perdón de Dios por cualquier pecado que nosotros hayamos cometido. Y Dios, en su gran misericordia, puede perdonarnos. Así que existe la posibilidad de restaurar nuestras vidas, de sanar nuestros corazones, de que Dios comience a hacer una obra muy especial en el corazón de aquellos que han atravesado por esta experiencia difícil. Ya sea que haya permanecido con la misma pareja y tenga problemas, ya sea que sea divorciado de esa persona, o ya sea que haya conseguido otra pareja, eso lo vamos a ver la semana próxima. Dios tiene un plan muy especial para sus vidas. Y Dios puede restaurar y Dios puede hacer una obra muy maravillosa en sus corazones. Pero también es necesario mencionar que aunque existe un camino para el perdón y para la restauración, debemos entender que ese camino a la restauración implica el arrepentimiento. Muchos cristianos piensan, y no solamente lo piensan, sino dicen, de que le dicen a otros que si no le gusta a su pareja actual, entonces, ¿por qué no se divorcian, cierto? ¿Por qué no se divorcian y se casan de nuevo? Es más, y muchas veces ellos piensan de que aunque está mal ante los ojos de Dios, como Dios es un Dios que perdona, entonces no hay ningún problema. Dios también va a perdonar ese pecado. Dios también va a perdonar esa falta. Y que después de perdonar esa falta, entonces puede tranquilamente seguir adelante y disfrutar de esa nueva relación que ahora tiene. Bueno, pensar de esa manera no es nada más que tomar a la ligera lo que Dios toma muy en serio. Y una vez más, hacer las cosas de esta manera, hacer las cosas siguiendo sus criterios, ignorando la palabra de Dios, ignorando la verdad de Dios, es un pecado. Es sinónimo de que el corazón está endurecido. Y por otro lado, no es cierto que la palabra de Dios enseña de que todo lo que hay que hacer es pedirle perdón a Dios y todos nuestros pecados son perdonados. Porque en realidad, una cosa es cometer un pecado voluntariamente y sabiendo de que realmente es una violación de la ley de Dios,
Y otra cosa es hacerlo de manera involuntaria. Entonces, es acá donde nosotros vemos de que una persona que a sabiendas y voluntariamente decide divorciarse, comete una falta mucho más grave que aquel que no conoce la palabra de Dios. Es verdad que Dios perdona, es verdad que Dios restaura, pero no podemos abusar de la gracia de Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra. Ahora, lo que la palabra de Dios nos dice es de que si hemos llegado a una situación como esta, lo que debemos de buscar es el arrepentimiento. Y arrepentimiento significa la comprensión del terrible daño que no solamente nos hemos causado nosotros, sino que le hemos causado a otras personas. Arrepentimiento significa de que sentimos vergüenza por lo que hemos hecho. Arrepentimiento significa de que tenemos la firme voluntad de dejar de hacer lo que hemos hecho y de que ese pecado no se repita más en nuestras vidas. Arrepentimiento significa que le damos la espalda al pecado y empezamos a caminar de la mano con Dios. Eso significa arrepentimiento. Y solamente cuando se experimenta de esa manera, entonces el perdón de Dios está disponible para nosotros. Es por eso que Jesús habló con tanta claridad y a la vez con tanta gracia sobre este tema del divorcio. En esto consiste el matrimonio. Es la forma en que Dios une dos vidas, en que Dios produce una unidad que será un testimonio para todo el mundo, que será un testimonio para todas las personas que nos ven, un testimonio de la gracia y el poder de Dios para cambiar las vidas de los hombres, un testimonio de la gracia y el poder de Dios para obrar en el corazón de dos personas diferentes, de dos personas que humanamente podrían hacer cualquier cosa para ofenderse el uno al otro, pero que por la gracia y la misericordia de Dios han aprendido a convivir, han aprendido a sobrellevar las cargas, a transitar por el tortuoso camino que nos depara muchas veces el matrimonio y hacerlo de manera victoriosa. Eso es lo que realmente es el matrimonio. Y Dios puede ablandar los corazones. Dios puede eliminar la dureza de corazón. Y Dios puede convertir a las personas en lo que deberían de ser. Eso es lo que Dios puede hacer en los matrimonios. Entonces, el divorcio no es la solución. El divorcio no es la voluntad de Dios. Si en algún momento la Biblia lo ha permitido, ya lo he mencionado, es porque el corazón de los hombres está duro. Y es de ahí donde radica el problema. Así que yo no sé cuál será nuestra situación o su situación en este momento. Pero eso es lo que la palabra de Dios enseña. Si usted ha pasado por una situación de divorcio, déjeme decirle de que puedo entender la tristeza, puedo entender el sufrimiento. Si usted lo ha vivido de manera directa o indirecta, puedo entender las situaciones que realmente puede haber estado atravesando, las consecuencias que está experimentando. Pero también déjeme decirle de que, tomado de la mano de Dios, uno puede salir adelante y sobreponerse a esa situación. Así que lo que hoy podemos hacer es pedirle a Dios que obre en nuestras vidas, ministre en nuestros corazones. Señor, te damos gracias en esta mañana por este tiempo de reflexión, por esta verdad que hemos podido considerar. Es un tema no solamente muy amplio, sino que es un tema muy controversial. Es un tema que realmente ha sido problema desde los albores de la humanidad, y que llegado a este momento nosotros vemos cómo ya se ha banalizado la institución del matrimonio, y vemos cómo cada vez más, no solamente entre aquellos que no son creyentes, sino aún entre aquellos que son creyentes, acceder o
tomar la decisión de poder divorciarse de su pareja como solución a sus problemas matrimoniales. Haznos entender, Señor, que no es la incompatibilidad de caracteres, no son los planes diferentes, no son errores de juventud. Es verdad que todo eso puede ser cierto, pero en el fondo es la dureza de los corazones. Es la dureza del corazón lo que lleva a uno o a otra persona a poder cometer un adulterio. Es la dureza del corazón lo que le impide arrepentirse por la falta que ha cometido y pedir perdón. Es por la dureza del corazón que muchos heridos no llegan a perdonar. Señor, que podamos entender que es por la dureza de nuestro corazón, por lo obstinado. Porque muchas veces queremos tomar las riendas de esa situación y tomar las decisiones de acuerdo a nuestros criterios, ignorando lo que tu palabra nos dice, ignorando lo que tú tienes que decirnos, Señor, al respecto. Ayúdanos para que aquellos que tenemos una relación matrimonial podamos seguir adelante a pesar de las dificultades y de las situaciones que son parte de esta experiencia del matrimonio. Ayúdanos, Señor, a seguir perdonándonos, a seguir soportándonos, a seguir estando cada vez más juntos, a seguir tu palabra, Señor, a ser fieles a ella, a obedecerla, a poder formar matrimonios sólidos, familias sólidas, a criar hijos sólidos y a poder dar un testimonio, Señor, visible de tu gracia, de tu poder, al obrar en el corazón de dos personas diferentes. Señor, pero también quiero pedirte por aquellos que han atravesado por esta experiencia del divorcio. Solo tú conoces el dolor, la tristeza, el sufrimiento que hay en sus vidas. Señor, tú conoces las consecuencias que hay. Yo te ruego que en tu misericordia tú obres en sus corazones, que tú sanes toda herida, que tú puedas obrar en cada corazón y que puedan experimentar esa restauración. Tú lo puedes hacer, Señor. No hay nada en el corazón de los hombres en los cuales tú no puedas intervenir para bendición de ellos. Yo te ruego que tú obres en la vida de cada una de estas personas. Que tu palabra sea un aliciente, que tu palabra sea un alivio para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, hermanas. Como lo dije, no hemos terminado el estudio. Es muy extenso, es muy profundo, pero vamos a desarrollarlo en otro momento, en la segunda parte. Y es por eso de que vamos a dejar hasta aquí, hasta el versículo 5 solamente, el estudio. La próxima vez que toquemos este pasaje vamos a hablar acerca también de las segundas nupcias, o si hay posibilidad de que el hombre pueda, o la mujer divorciada puedan casarse. Es que hay alguna posibilidad, hay algún permiso al respecto. Eso lo veremos en la próxima oportunidad. Que Dios los bendiga y que tengan una linda semana. Amén.